12 de julio del 2001 se iniciaba la Copa América de Colombia, la primera a disputarse en el territorio cafetero, más allá de que se había jugado algún que otro partido en ediciones anteriores que no tenía una sede fija. Otra particularidad de esta Copa es que fue la última que se disputó cada 2 años, ya que luego se comenzó a jugar cada 3 y después cada 4, formato que se mantiene en la actualidad. Pero antes de hablar de todo lo que aconteció esta Copa, veamos cuál era la situación de Argentina en ese momento. Sin dudas que el 2001 no fue un año más para los argentinos. Sumergidos en una gran crisis política y social, fue uno de los golpes más duros que sufrió en las últimas décadas. Y obviamente, todo esto tuvo su impacto en el deporte. Y en ese año, el torneo clausura lo ganó San Lorenzo y el apertura Racing, y si bien la academia se consagró campeón en diciembre del 2001, ese torneo finalizó en febrero del año siguiente debido a la gran crisis económica. A nivel internacional, Boca se consagraría bicampeón de la Copa Libertadores venciendo a Cruz Azul por penales y sería el segundo club en la historia en conseguir este hito 2 veces, justamente y como no con Independiente. Luego iría a jugar la Copa Intercontinental contra Bayern Múnich y perdería en el segundo tiempo suplementario con gol de Cufort. La mete Esforza, viene el centro, sale Córdoba, se pasa y está. La línea Clemente, metió la plancha, el gol, penal, parecía gol. Gol del Bayern, lo hizo Cufur. Para mí hubo plancha de Elber en la línea. El Bayern le está ganando Boca por 1-0. Pero volvamos a la Copa América de Colombia y veamos cómo llegaba el seleccionado argentino a dicho certamen. En el Mundial de Francia 98 quedaría eliminado en cuartos de final frente a Países Bajos y en la Copa América del año siguiente disputada en Paraguay se quedaría fuera en la misma instancia, pero esta vez frente a Brasil. Un dato que está bueno aclarar para poder contextualizar cuál era la situación de Argentina en ese momento es que solo hubo 4 jugadores que jugaron de arranque en ambos partidos. Fueron Ayala, Zanetti, Simeone y Ortega. Otro cambio muy importante en ese momento fue el del técnico. Si bien en el Mundial fue Pasarela, en octubre del mismo 98 fue Bielsa quien asumió la selección y quien al año siguiente dirigiría en la Copa. Si bien claramente el seleccionado nacional estaba en un proceso de cambio de ideologías y de jugadores, esto llevó un tiempo para poder plasmarlo dentro de la cancha. Y como la mayoría de los trabajos tienen su recompensa, el equipo del Loco Bielsa comenzó a conseguir estadísticas impresionantes. Fue el que tuvo el mejor promedio de goles a favor, goles en contra, promedio de puntos conseguidos y de partidos ganados en una eliminatoria para un mundial. Y esto se vio reflejado en el premio que ganó el Loco Bielsa como el mejor entrenador de selecciones del año 2001. Y ya que nombramos el año, entremos de lleno en lo que pasó justamente en 2001 en Colombia. Vamos a tirar unos spoilers bastante interesantes que más tarde vamos a explicar por qué ocurrió esto. ¿La selección argentina salió campeona? No. ¿Llegó a la final? Tampoco. Entonces, ¿qué pasó con esta selección que llegaba tan bien al inicio de la Copa América? Colombia volvería a sufrir ataques de la guerrilla, más conocido en ese país como la FARC. El 11 de enero de 2001 se produciría el primer ataque del año en Medellín, ciudad que albergaba al Grupo C en la Copa, del cual formaba parte Argentina. Un coche bomba explotaba en el medio de la ciudad y daba comienzo a un momento trágico en el país. Los atentados que continuaron durante todo el año dejaron víctimas fatales y heridos muy graves tanto en esa ciudad como en distintos puntos de Colombia. El 4 de mayo la situación se agravó muchísimo más con un ataque al Hotel Torre de Cali que dejó al menos 30 heridos. La particularidad de esta agresión es que en ese mismo edificio se encontraban las oficinas de la organización de la Copa América, hecho que no parecía para nada de casualidad. El 26 de mayo hubo una ola de atentados en 3 puntos diferentes de Bogotá y esto llevó a la Conmebol a preocuparse realmente por la situación que estaba atravesando el país y a notificar a los representantes de la Confederación Colombiana que deben garantizar la seguridad del evento. Esto también puso sobre la mesa 3 opciones. Por un lado, cambiar la sede, que esto lo ponía como favorito a Brasil para poder suplantarlo, postergar la Copa o suspenderla definitivamente, algo que sería drástico. El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, fue quien se encargó de imposibilitar que la Copa se mueva del país y lo convirtió en un asunto de Estado, tirando frases como vamos a cambiar bombas por goles o apodándola la Copa de la Paz. Cuando parecía que nada podía empeorar, el 25 de junio fue secuestrado el vicepresidente de la Federación Colombiana, siendo liberado 2 días después.
Y un detalle no menor es que ese mismo día llegaría una amenaza anónima al consulado argentino en Colombia, dirigido directamente a la selección nacional. Unos días más tarde hubo una reunión en Buenos Aires para decidir cómo proceder, y la decisión fue suspender a Colombia como organizador de la Copa, pero tras las presiones del presidente colombiano, esta decisión se tuvo que desestimar. Pastrana presionó, dejando frases como quitarnos la Copa América es el peor atentado que le pueden hacer a Colombia, y además recordando lo que había ocurrido con el Mundial 1986, en el cual justamente Colombia había sido elegido para organizarlo y años antes fue el primer país en la historia en rechazar la organización de un mundial. Lo que quería Pastrana es que esto no se vuelva a repetir y poder darle a Colombia un evento de tal magnitud. El 30 de junio, y viendo que era casi imposible poder hacer de esta Copa América, se decidió postergarla para el 2002. ¿Cuáles fueron los problemas por los cuales esto no terminó ocurriendo? En primer lugar, a principios de este año estaba la Copa de Oro, de la cual participaban México y Canadá, y eran países invitados a la Copa América. A mediados de año además estaba el Mundial de Corea-Japón y la desvalorizaría hacerla después del evento más importante de fútbol a nivel de selecciones. Esto, sumado a toda la presión de los patrocinadores y la televisión, hicieron que el 5 de julio se confirme que la Copa iba a comenzar 6 días después en Colombia. El 9 de julio, tan solo 2 días antes del comienzo de la Copa, Julio Humberto Grondona, presidente de AFA en ese momento, confirmó que Argentina no se presentaría a jugar dicho certamen. Y no solo Argentina se bajó de esta competición, sino también Canadá, argumentando que sus jugadores ya habían vuelto a sus clubes y no tenían tiempo de preparación. Ambas selecciones eran parte del mismo grupo, junto a Bolivia y Uruguay, quienes terminaron jugando finalmente contra Honduras y Costa Rica. Increíblemente, ambas selecciones pasarían la fase de grupos. Por el lado de los ticos quedarían eliminados en cuartos de final frente a Uruguay, pero Honduras conseguiría una victoria histórica 2-0 frente a Brasil. Está bien, Brasil no llevaba a todos sus titulares, pero igualmente no deja de ser una victoria que quedará en la historia de la selección hondureña. Los hondureños terminarían cayendo en semifinales frente a los locales, pero terminan completando el podio tras ganarle por penales a Uruguay en el partido por el tercer puesto. Entonces, si Argentina no estuvo presente y Brasil y Uruguay quedaron eliminados, ¿quién salió campeón? Bueno, por primera vez en la historia, la respuesta es Colombia. Y además no solamente que fue campeón, y que eso ya es un hito de por sí, sino que lo hizo ganando todos sus partidos y sin recibir ni un gol en contra. La final fue frente a México y le ganaron 1-0 con gol de Iván Córdoba. Presiento que viene el gol de Colombia. No me demora. López cobra 3 palitos arriba. ¡Mi patria querida! ¡Golazo! ¡Golazo colombiano! ¡Golazo colombiano! ¡Hermoso gol para Calais! La ausencia de Argentina fue considerada prudente en el país, pero en Colombia se lo tomaron de mala manera, considerando que era un boicot de parte de Julio Humberto Grondona. 20 años después, ambas selecciones estaban designadas como sede de una Copa América que se debería haber disputado en 2020, pero se postergó por el coronavirus. Finalmente, debido a que los problemas sociales volvieron a aparecer en el país cafetero y ante la crisis sanitaria en nuestro país, la Copa América 2021 se disputará en Brasil. Ahora, hay varias preguntas que estaría bueno hacernos. La primera es si Argentina podría haber sido campeón de esa Copa América por todo lo que comentamos anteriormente, lo bien que llegaba y lo preparada que estaba en cierto punto para poder disputarla. ¿Crees que considerando el contexto de ese entonces, se debería haber suspendido esa Copa? También te pregunto, ¿cambia mucho lo que sucedió hace 20 años con el contexto actual? Para poder hablar de esto, te dejamos los comentarios y que nos digas cuál es tu opinión, y además te esperamos en los programas que te recordamos que son los lunes y jueves a partir de las 23, 23:30, y lo hacemos por Twitch, que también tenés el enlace acá abajo. Bueno, muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Gracias por el apoyo. Hasta la próxima.